Estás escuchando Revolución Shalom Radio, tocando música que trae gozo y paz a tu corazón. Encuéntranos en Facebook como Revolución Shalom Radio. Un día caminaba muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir, sintiendo mil tristezas. Oí hablar de ti, Jesús. Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento al recordar mi tiempo, ese tiempo que perdí sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí está. Así es, queridos hermanos de mi corazón, bienvenidos una vez más a este programa El Poder de Dios. Esta noche, una noche muy especial y muy linda, y algunos de ustedes que nos han seguido a través de estas varias semanas que tenemos ya de estar transmitiendo, se dan cuenta de que tenemos en la parte de atrás, hemos hecho un pequeño cambio, estamos todavía en proceso de algún cambio, así que pues están conociendo un poquito más de lo que es la parte de mi oficina y donde realizo la programación y donde realizo mis estudios y me voy preparando para las reflexiones que tenemos todos los viernes a las 7 de la noche. Así de que te doy la bienvenida, hermano de mi corazón, y ese es el momento que tú tienes para compartir este enlace con tus amistades, con tus familias. Alcancemos almas a los pies de Cristo Jesús. El día de hoy tenemos un tema muy hermoso, un tema que nos va a ayudar a comprender el proceso de Jesucristo, cómo a través de su dolor y su sufrimiento, su angustia, Él llevó todo este proceso con un gran propósito de que cada uno de nosotros tuviéramos la salvación. Y yo creo que esa es la parte más importante para nuestras vidas. Entender ese proceso en nosotros mismos, cómo yo estoy llamado a imitar a Jesucristo a través del dolor, a través de la angustia, a través del sufrimiento, a través de la muerte de un ser querido, y cómo eso me va a llevar a mí a la vida eterna. Así es de que también, si tienes necesidad de oración, puedes hacerlo en este momento, que con mucho gusto vamos a estar orando por ti. Sabemos que Dios es un Dios grande, un Dios de poder, un Dios digno de alabanza, y eso es lo que tenemos que entender en nuestras vidas. Esta cuaresma es un recordatorio que nos permite nuestra bendita Iglesia Católica llevar año tras año, para que nos demos cuenta de que ciertamente la vida la tenemos que llevar en un proceso que a veces quizás no entendemos del por qué las cosas, pero cuando confiamos en el mismo caminar de Cristo Jesús,
entonces le encontramos un significado real al proceso que estamos viviendo en este momento. Yo sé que es un momento muy difícil y ha sido un momento muy difícil para muchos de nosotros. Hemos perdido seres queridos, familiares, papás, hijos inclusive, hermanos, tíos, nietos, abuelos en esta pandemia, pero gracias a Dios ya comenzamos a ver un poquito de luz a ese final del túnel. Debemos de permanecer siempre firmes, pero entender que esto que nos ha sucedido es un despertar a realizarnos y darnos cuenta de que cómo es que alejados de Dios el sufrimiento nos lleva a la barranca, pero cuando confiamos en Dios, entonces el sufrimiento nos lleva no a la barranca, sino a la vida eterna. Así que te invito pues, hermano de mi corazón, si tienes alguna necesidad de oración, puedes hacerlo en este momento, que con mucho gusto vamos a estar orando por ti. Y te recuerdo nuevamente pues que compartas este enlace con tus amistades para que juntos alcancemos esas almas a los pies de Cristo Jesús. Y pues bueno, las noticias que tenemos el día de hoy, pues algo que es bien importante es con respecto a las vacunas, las dos originales que ya sabemos, más la de Johnson Johnson. Ahora, la de Johnson Johnson es la que está un poquito en controversia porque al parecer contiene más material de bebés abortados. Supuestamente ese es el proceso que lleva. Pero también tenemos que entender que las otras dos, la de Pfizer y la de AstraZeneca, también contienen este material de bebés o fetos abortados. Ahora, la iglesia desde el Vaticano nos ha dicho de que está bien que nos inyectemos con cualquiera de las tres, inclusive la Johnson Johnson, que procuremos buscar la de Pfizer y la de AstraZeneca primero, pero que si no la logramos encontrar, entonces que la de Johnson Johnson está bien. Moralmente es peor, nos dicen, que enfermemos a nuestros papás y a nuestros abuelos, o que nosotros mismos nos enfermemos y vamos a la muerte. O sea que es una cosa bien complicada, pero que al final de cuentas es una posibilidad que la iglesia nos está permitiendo. O sea, no vamos a caer en pecado mortal si lo hacemos de alguna manera. Así que es una decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Alguien me preguntaba a mí, hermano René, ¿usted se va a vacunar? Entonces la respuesta que yo le doy, le digo, no me voy a vacunar. No por todas estas cosas que están surgiendo, ¿no? Pero no me quiero vacunar porque le tengo pánico a las inyecciones. Pero bueno, de todas maneras, pues sí, cuando llegue mi turno, pues también nos vamos a vacunar. Así que una vez más, vamos a invitarlos a que se unan a nosotros. El Coro Shalom ya se ha unido. Vamos a ver quién más va a estar uniéndose a esta programación. Y quiero ya desde este momento pues comenzar un poquito con la oración, para que todos entremos ya en ese proceso de asentarnos un poquito, detenernos un momentito y relajarnos un momento y orar, porque Dios es bueno, Dios es grande y es santo, y yo creo que cuando confiamos en Él es como alcanzamos la victoria. Y déjame decirte, antes que comenzamos la oración, mientras te preparas y pides tú también por tu necesidad, déjame decirte que muchas veces venimos a Dios y pedimos por alguna situación, ¿no? Quizás tú perdiste a un ser querido en esta pandemia y le pediste a Dios, le rogaste a Dios
quizás hiciste ayuno y rezaste rosarios y estuviste ante el Santísimo, ofreciste la Eucaristía, etc. Y más sin embargo, tu ser querido partió. Eso no significa que Dios no obre. Eso significa que Dios ha permitido una situación negativa en nuestras vidas para que por medio de eso nosotros afiancemos nuestra esperanza y nuestra fe en Él. Porque recuerda que este cuerpo aquí va a quedar, aquí va a ser enterrado, pero nuestro espíritu, los que creemos en Él y confiamos en Él, nuestro espíritu va a ser levantado al Señor nuevamente, y entonces allá vamos a estar en la gloria eterna. A nuestra hermana Nelly Cabrera también, bienvenida, hermana de mi corazón. Así que te invito a que sigamos orando, que sigamos pidiéndole a Dios por cualquier necesidad que tengamos, pero que también al mismo tiempo confiemos de que si Dios no responde a nuestra oración, no quiere decir que Dios no está ahí, sino que tenemos que descubrir el proyecto de Dios en mi vida por medio de lo que estamos atravesando. Y precisamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy. En este proceso de dolor y sufrimiento. Así que yo te invito pues en este momento a que nos pongamos en la presencia de Dios y vamos a pedirle a Dios porque fortalezca nuestra fe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta noche tan linda y tan hermosa que nos estás permitiendo. Por tu gran amor, por tu ternura, por tu presencia, por tu gracia, Señor, porque tú te manifiestas de maneras, Señor, que a veces nos cuesta entender y comprender, pero que aún así sabemos que tu presencia está ahí, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra pena, nuestra angustia. Y por eso te damos gracias, porque sabemos que en medio de todas nuestras oscuridades, en medio de todas nuestras aflicciones, en medio de todo lo que vivimos a cada momento de nuestras vidas, tú estás presente. Y aunque a veces, Señor, experimento soledad, experimento frialdad, experimento momentos en los que creo hasta cierta manera que no estás ahí, Padre, sabemos, y yo lo sé, que aún así tú estás ahí presente, porque tú eres el único que me consuela, el único que me sostiene, el único que me da aliento de vida, el único en el que puedo confiar, el único con el que puedo platicar y dialogar sobre lo que estoy atravesando. Tú eres mi mejor amigo, tú eres mi Dios y mi Señor. Gracias, Señor, te doy. Y por eso, Padre, en este momento también quiero pedirte, Señor, por todos aquellos hermanos que están escuchando esta programación, Padre bendito, todos aquellos que están viendo este programa, para que tú, Señor, glorifiques tu nombre, Señor, en medio de sus vidas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la pena, en medio de todo aquello que están atravesando, Padre, que tu nombre sea glorificado, amado Dios, y que puedan, Señor, cada uno de ellos experimentar la presencia y la gracia de tu Espíritu derramándose, Señor, en cada una de sus vidas, Padre Santísimo. Y por eso te doy gracias, honor y gloria, Padre bendito. Te pido por aquellos que han perdido seres queridos, Señor, por medio de esta pandemia, tócalos con el poder de tu amor, Padre Santísimo, y glorifica tu nombre. Aquellos que están enfermos, Señor, tócalos con el poder de tu amor. Aquellos familias que están atravesando momentos muy difíciles, Señor, toca, Señor, y alcanza esos hogares, esos matrimonios, Señor, ese esposo, esa esposa, esos hijos. Toca con el poder de tu amor y glorifica tu nombre. Sabemos que tú eres grande y eres santo, Padre bendito.
Creemos en tu presencia, creemos en tu gracia y creemos en tu amor. Creemos que tú derramas tu espíritu de poder en cada una de nuestras vidas y que sin ti nada podemos, pero contigo todo lo alcanzamos, Padre bendito. Tú sabes nuestras necesidades, dice tu palabra que desde antes que te pidamos, tú sabes lo que necesitamos, Padre bendito. Y por eso estamos aquí en esta noche, para agradecerte y glorificar tu nombre. Para decirte que tú eres grande, tú eres santo, tú eres digno. Para decirte que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Que sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Por eso te alabamos, Señor, te ensalzamos, te glorificamos y te honramos. Porque tú eres digno de alabanza. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Ensalzamos tu nombre. Grande, 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 grande tú eres, Señor. Alabado sea tu nombre. Digno eres de alabanza, Señor. Solo en ti confiamos, solo en ti creemos. Poderoso y majestuoso. Alabanzas a ti, Señor. Eterna es tu gloria. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Digno eres de alabanza. Digno eres de alabanza. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado seas. Padre, a ti todo el poder y la gloria. En esta noche, Señor, encomendamos esta programación, esta reflexión que vamos a estar compartiendo, que seas tú con el poder de tu amor, Señor, que manifieste, Señor, tu espíritu de poder y que tu palabra penetre como espada de doble filo, para que penetre hasta lo más íntimo, Señor, de nuestro ser. Y todo esto, Padre, porque lo creemos en el corazón y porque lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, declaramos victoria. A ti, Padre, todo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así es, pues, hermanitos de mi corazón, pues vamos a prepararnos para escuchar la palabra del día de hoy. La vamos a tomar, recuerda, siempre tratamos de reflexionar sobre las lecturas del domingo y hoy vamos a estar hablando sobre el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan. Y vamos a hablar sobre lo que es, pues una vez más, el dolor y el sufrimiento de Jesucristo en este proceso anticipado para no solamente para su pasión, sino para su cruz, pero lo más importante, para la vida eterna. Entonces vamos a hablar del Evangelio de San Juan, capítulo 12, y vamos a leer desde el 20 en adelante. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre los que subieron a adorar a Dios en la fiesta, habían algunos griegos. Así que estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y comenzaron a rogarle: Señor, queremos ver a Jesús. Vino Felipe y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús, al escucharlo, les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Y la multitud que estaba presente la oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo.
ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindo, maravilloso, majestuoso. ¿Cómo es que comienza este proceso? Aquí, si nos damos cuenta, aquí hay varios personajes en esta lectura. Están esos griegos que ciertamente buscaban la fe judía, porque venían a la celebración en el templo. Y cuando miran a Felipe y Andrés, les preguntan dónde está Jesús, queremos verlos. Y estos van y corren y le dicen a Jesús. Y aquí lo interesante es esto. Jesús nos dice, ok, vamos a verlos y voy a hablar con ellos, a ver qué onda pasa con ellos y a ver qué traen de Grecia y nada. Jesús totalmente como que ignorara que lo andan buscando. Al contrario, Jesucristo presenta en una manera maravillosa y podemos decir directa del proceso que Él tiene que llevar para la salvación de nuestras almas. Y a mí eso me parece muy interesante porque nosotros tenemos una gran ventaja sobre aquel pueblo, inclusive sobre los mismos apóstoles que anduvieron con Jesucristo. Nosotros ya conocemos, podemos leer la historia y podemos leer la Biblia y podemos entender ese proceso de Jesucristo, pero aquellos hombres no lo entendían. Era como que les continuara hablando en parábolas. ¿Qué significa eso? Y entre varios puntos que podemos tocar aquí, yo quiero enfocarme en algo que es bien importante. Porque en el verso 25 dice, el que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, ahí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido a esta hora. Palabra de Dios. Y yo quiero que entendamos este proceso. El que quiere servirme, que me siga. Y más sin embargo, Jesucristo en el segundo párrafo dice, ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. ¿Cómo? ¿En qué forma iban a entender estos apóstoles y discípulos seguidores de Jesús ese llamado de Jesucristo a seguirlo? Cuando les dice, bueno, si quieren seguirme, pues síganme, pero ahorita en este momento me siento como agobiado, me siento como perturbado porque lo que se avecina no es agradable. Y digo para nosotros mismos, como servidores, porque yo siempre he tenido la idea de que todos somos servidores, no porque nos pongamos una camiseta de morado, amarillo, verde, la camiseta que te quieras poner en tu comunidad, porque somos servidores todos. Estamos en el mundo, estamos aquí para servir a Dios, traer la buena nueva al mundo. En nuestra casa somos servidores como padres, como hijos somos servidores con nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo entender yo este proceso de Jesús que me dice, si quieres seguirme, hermano René, sígueme? Pero al mismo tiempo estoy entendiendo de que seguirlo no es un proceso fácil, que es agobiante, que está lleno de aflicción, quizás hasta un momento de temor, ciertamente, por lo que se avecina. Y una vez más, nosotros ya sabemos lo que le avecinó a Jesucristo, su pasión, que ya en un par de días ya va a estar ya para la Semana Santa, y luego su cruz, donde derrama su sangre preciosa.
¿Cómo puedo asimilar yo ese proceso? ¿Qué me da a entender a mí si yo quiero seguir a Jesús? ¿Cómo entiendo yo que siguiendo a Jesús voy a llevar ese mismo proceso de Jesucristo a través del dolor, el sufrimiento, la pena, la angustia, inclusive hasta la misma muerte? Porque Jesucristo dio su vida en esa cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos. Y si yo quiero seguir a Jesucristo, debo también llevar ese mismo proceso que me va a llevar a mi propia salvación. Y claro, lógicamente alguien me puede refutar a mí y decir, hermano René, la salvación ya la tenemos por Cristo. Claro, ya la tenemos por Cristo, pero todavía no hemos llegado al cielo. Por lo tanto, si yo considero que Jesucristo ya en su muerte y su resurrección ya me salvó y que yo debo de imitarlo, entonces también yo debo de llevar ese proceso, primero de desierto, luego pasión, luego cruz y luego resucitar para la vida eterna. Yo no puedo, como seguidor de Jesús, dar el salto, brincarme de esta piedra a la otra piedra. Tengo que atravesar un puente, un proceso o agregar más piedras para llegar a la otra piedra. Porque no es fácil. Dar un brinco de una piedra a la otra piedra no es fácil. Corremos el riesgo a caernos o lesionarnos. Y aún así, en ese llamado que Jesucristo nos hace de que si quieres seguirme, pues sígueme. Aún así, aceptando ese llamado de Jesucristo, debo de entender que mi propia estancia de dolor y sufrimiento son esas piedras que voy colocando en el camino para llegar a esa piedra final, que es Cristo Jesús. Porque de lo contrario, va a ser muy difícil que podamos obtener esa corona que nos espera allá en el cielo. ¿Cómo puedo yo decir, Padre, aquí estoy, misión cumplida, cuando no he cumplido el proceso que Dios me ha permitido en esta vida? Y ciertamente nadie va a poder decir ahorita, no, hermano, es que si creemos en Cristo vamos a ser felices. Y yo lo he predicado muchas veces, el que tiene encuentro personal con Cristo es feliz, su vida cambia. Y yo he sido un claro ejemplo de eso. Pero también tengo que entender que la felicidad en Cristo se obtiene a través del mismo proceso que siguió Jesucristo. El caminar ese desierto, el caminar esa pasión. Y Jesucristo lo dice claramente en ese momento. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora. Jesucristo entendió muy bien ese proceso. En el momento de su pasión, Jesucristo, postrado en tierra y sudando sangre, ya lo sabemos, dice esa oración, eleva esa oración al cielo bien, que podría ser tan simple pero tan profunda, que muchas veces nosotros nos cuesta, tan fácil que es decir esa palabra, y más sin embargo no lo decimos. Jesucristo, postrado en tierra, dice: Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí este cáliz amargo que estoy a punto de beber. Pero inmediatamente, no pasa ni terminando el aliento de la primera frase cuando comienza la siguiente. Pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres.
Es decir, Jesucristo entiende bien ese proceso por el que va a atravesar. Y ese es el mismo proceso que nos está invitando a nosotros a atravesar. Lo que creo que nos hace falta a nosotros, y alguien me va a poder corregir ahí, no sé, es el hecho de postrarnos ante la presencia del Señor. Y yo pienso que esa es la parte más difícil para nosotros. Postrarnos ante la presencia del Señor para adorarlo. Para decirle, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio del dolor que estoy atravesando, en medio de la situación difícil que estoy atravesando. Y quiero glorificarte, honrarte y ensalzarte. Y nos cuesta ese proceso. Nos cuesta venir ante el Santísimo y estar en silencio. Yo recuerdo, y yo creo que alguna vez antes lo compartí con ustedes, pero nosotros llevábamos retiros de silencio en el desierto. Y hacíamos la invitación a todos los carismaníacos. Y de cientos y miles de carismaníacos que hay en el mundo entero, en las ocasiones que tuvimos los retiros llegaban de 30 a 40 personas. Porque solo el hecho de escuchar la palabra silencio les espantaba. Y cuando no guardamos silencio queremos tapar con la algarabía, con los gritos, con la bulla, con los brincos, con la música alta. Queremos tapar nuestro dolor, nuestra pena, nuestras angustias, nuestros sufrimientos. Y yo no digo que eso está malo, porque yo soy carismaníaco. Yo nací dentro de la renovación carismática. Y más sin embargo, me doy cuenta de que esas expresiones externas muchas veces son solamente una curita para tapar el dolor. Porque cuando terminamos las reuniones, regresamos a nuestras realidades, a nuestros hogares, y nos topamos con el mismo dolor, o con el mismo marido borrachín, con los mismos hijos, con la misma suegra, con lo mismo. Entonces estamos en espera del próximo reunión o la próxima misa de sanidad para volver a ponernos otra curita. Porque no queremos experimentar el dolor, nos cuesta entender el sufrimiento, el proceso de Jesucristo que nos llevó a esa vida eterna. O sea, que nos va a llevar a esa vida eterna. ¿Qué hacer? Pues una vez más, primero que nada, es saber aceptar, reconocer que primero que soy servidor, de cualquier manera. Yo ahorita me siento honrado y privilegiado de poder compartir con ustedes como evangelizador o como instructor. Sirvo en la parroquia como proclamador de la palabra, he sido ministro extraordinario de la Santa Eucaristía, he llevado la Eucaristía a los enfermos. Es decir, he trabajado en varias... fui instructor de catecismo de niños, adolescentes y luego más recientemente de adultos. Y serví en el grupo de oración como líder del grupo de oración como por 13 años. Entonces yo puedo decir, soy un servidor. Pero no se trata de decir soy un servidor porque sirvo en la iglesia, sino que soy un servidor, como lo dije al principio, porque sirvo en mi casa, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis papás, a mis abuelos. Porque sirvo en la comunidad de mi barrio, porque llevo comida al hambriento, porque llevo ropa al desnudo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo experimentar todo ese proceso? Otra vez,
primero que nada, es reconocer que soy servidor. Segundo, debo de saber aceptar el dolor que estoy atravesando. Y no lo digo aceptarlo porque, ya ni modo, ya me tocó sufrir, ya esa es mi cruz y ya qué le voy a hacer. No en ese sentido. Sino que aceptarlo en el sentido en el que yo sé que en medio de esta situación que estoy atravesando, el nombre de Dios va a ser glorificado. ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero Dios va a ser glorificado en medio de esto que estoy viviendo. Porque podemos decir, Dios, quítame este dolor, Dios, quítame esta enfermedad, Dios, que no se muera mi familiar de esa enfermedad, de cáncer, de COVID, de lo que sea. Y Dios, que no pase esto en mi vida, Dios, que esto, porque yo no quiero sufrir. Te quiero seguir, pero yo no quiero sufrir. No trabaja así. Pero si yo reconozco y acepto el proceso de mi dolor en mi vida, entonces eso me da la pauta para el siguiente paso en ese caminar que me va a llevar a mi salvación, es decir, el cielo. Entonces sí puedo decir, estoy siguiendo a Jesucristo. Y tercero, no solamente saber aceptar ese proceso, reconocer que es parte de lo que debo de hacer, seguir a Jesús, sino que otro aspecto que es bien importante de lo que hizo Jesucristo es que Él lo hizo por amor. Que Él lo hizo por amor. Dios se manifiesta en su Hijo. Y Dios, dice su palabra, es amor. Y todo aquel que cree y sigue a Jesucristo debe de, o por lo menos voy a ponerla en esta expresión, debería de amar como ama a Jesucristo. Él mismo lo dice, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 31 en adelante. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Si ustedes se aman así como yo los amo, en eso lo reconocerán que son mis discípulos. Ahora, ¿cómo nos amó Jesucristo? Una vez más, en la cruz del Calvario, con los brazos abiertos. Si hacemos todo lo anterior, pero si no amamos como ama Jesucristo, entonces estamos como chuecos de una pierna. Tenemos una pata de palo, por decirlo así. Porque no estamos reconociendo el tercer punto que es bien importante, el amor. El amor. El amor. Llevar mi dolor, mi angustia, mi pena, mi sufrimiento, el dolor de la pérdida de un ser querido, a saber aceptar mi enfermedad, que le he pedido tanto a Dios que me sane y no me ha sanado, y envolver todo esto en el amor de Dios. Y no solamente quedarnos en envolverlo en el amor de Dios, sino que además es llevar mi propio proceso como ejemplo para otras personas que están en la misma situación o peor que yo. Está claro, si no entendemos ese caminar, entonces no podríamos llegar a ser como lo dijo Jesucristo, ¿no? Padre, líbrame, ¿qué diré ahora? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido, para esta hora. Y podemos seguir pidiéndole a Dios que nos sane. No hay nada malo en eso.
nosotros pedimos por sanidad y nos seguimos igual de enfermos, pero no por eso decimos es que Dios no está presente. Pero hemos aprendido a aceptar esa enfermedad y ese sufrimiento que contrae la enfermedad, ese dolor que contrae la enfermedad. Y en medio de ese dolor y sufrimiento, seguimos pidiéndole a Dios por nuestra enfermedad. Pero no en el hecho de que hemos evitado decir tanto, ya sáname Señor, ¿por qué no me sanas? Sino que te pongo en tus manos mi dolor, mi enfermedad o mi angustia, lo que sea que estés viviendo. Porque yo sé que en medio de todo esto, Señor, tú estás presente. Tú me acompañas en mi dolor, tú me acompañas en mi enfermedad, tú me acompañas. Y eso me da la fortaleza y la energía y reafirma y fortalece mi fe. Eso es a lo que siempre he llamado no una conversión, sino una transformación de corazón. La conversión me hace venir a Dios, pero la transformación me hace experimentar su presencia en medio del sufrimiento que estoy viviendo en este momento. ¿Está claro? Y yo sé que es bien difícil a veces de entender esto, ¿no? He tenido, inclusive en estas programaciones que tenemos los viernes, he tenido algunas personas que se han molestado conmigo porque les hablo de esa manera. Pero no hay de otra manera poder explicarlo. No podemos, otra vez, no puedo yo como servidor solamente vivir de una fantasía. Vamos a usar una palabra que usan mucho los protestantes, ¿no? Los hermanos separados. No podemos vivir en una falacia. Es decir, no podemos vivir tratando de engañarnos a nosotros mismos con la carita feliz, como el payaso que se pinta de feliz pero dos lagrimitas, porque está sufriendo por dentro. Y está bien que sonriamos, pero que en esa sonrisa estemos demostrándole al mundo que tenemos un Dios que nos acompaña a cada momento de nuestras vidas, a cada paso que damos en medio de esto que estamos sufriendo o atravesando, que nos va a llevar a la gloria eterna. ¿Está claro eso? Y eso es bien importantísimo para nosotros que podamos asimilarlo en nuestras propias vidas. Es importante darnos cuenta que si yo acepto seguir a Jesucristo, debo de aceptar el desierto, debo de aceptar su pasión y debo de aceptar su cruz. Y recuerda, en el desierto vence las tentaciones. ¿Gracias a qué? A la oración. En el huerto del Getsemaní acepta su proceso. ¿Gracias a qué? A que reconoce que en medio de su dolor él está llamado al suplicio, pero no porque diga, ya ni modo, ya dije que sí, ahora ya no me queda nada, sino que lo hace por amor. Y al llegar a su cruz, la última parte de ese proceso que lo lleva a la resurrección y a la gloria eterna, es precisamente soltarse a esa presencia del Padre. Cuando Él exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo está diciendo desde la parte más íntima de su humanidad, en la que Él nos enseña a que continuemos aún en el dolor y el sufrimiento, continuemos glorificando el nombre de Dios,
que continuemos, inclusive en el momento que te sientas desesperado, digas, hey, ¿por qué no me atiendes, Dios? Saber que Dios va a reaccionar en algún momento, en medio de todo lo que estamos atravesando. ¿Y qué tienen las tres partes del proceso de Jesús antes de su resurrección? Es ese diálogo que se tiene con el Padre. En el desierto estuvo en oración y ayuno. En la pasión, postrado en tierra, aún con la gran angustia, postrado en tierra, aún así continuó el diálogo con el Padre. Y en la cruz continuó ese diálogo con el Padre. Y mi pregunta es, y es una pregunta de parvulitos, es ¿cuánto estamos dialogando con Dios? Y recuerda, la oración es un diálogo. Es un diálogo, no es un monólogo en el que yo solamente voy a pedir que Dios haga lo que yo quiero y si no lo hace, entonces Dios no existe. No, es un diálogo. Saber callarme un momento para poder escuchar la voz de Dios en mi corazón. Que me dé la paz y la calma a la angustia que estoy atravesando. En el desierto dice que después de que venció las tentaciones vinieron los ángeles a atenderle. En su pasión, Jesucristo experimentó la gracia y el amor de su Padre en el instante que Él aceptó una vez más y reconoció del por qué Él estaba aquí en esta tierra. Pero fue a través de ese diálogo. Entonces, esos son los tres pasos que tenemos que seguir para poder ser los buenos servidores fieles que Dios quiere en nuestras vidas. Y no caer en la desesperación de que Dios no obra, que Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando le pedí por mis papás que no se murieran y se murieron mis hijos? O sea, no caer en esas trampas del enemigo. Porque estoy siguiendo a Jesús. Porque la salvación que me ha dado Cristo la voy a alcanzar en su plenitud a través de el dolor, el sufrimiento, a través de la muerte de un ser querido, a través de esa enfermedad incurable que tenemos. Eso es lo que significa seguir a Jesucristo. Eso es lo que significa el proceso al cual Dios nos está llamando. En la segunda lectura de este próximo domingo, en Hebreos 5, 7, 9 nos dice: en los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora, llegando a su perfección, trae la salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira qué tremendo. Jesucristo, siendo mismo Dios, nos enseña que en medio de lo que atravesamos y vivimos, Dios está presente. Así que ojalá que nos hayamos experimentado algo profundo en nuestros corazones a través de esta pequeña reflexión. Le doy la bienvenida también a nuestra hermana Irma Lara, a nuestra hermana Clarita Morales también, a Cristina Gutiérrez también. Cristina nos dice: hermano René, pido una oración por mi familia, mis hijos y esposo, mi matrimonio. Amén. Claro que sí, vamos a estar orando en este momento
por cada uno de las necesidades. Si tú tienes alguna necesidad, este es el momento porque vamos a orar. Vamos a pedir por nuestra hermana Cristina. Padre bendito, alabamos tu nombre, te glorificamos, te honramos porque sabemos que tú eres grande, eres santo, eres digno, Señor de alabanza, Padre celestial. Digno eres, Padre bendito. Pedimos a ti, Señor, por la familia de nuestra hermana Cristina, Padre celestial, especialmente por sus hijos y su esposo. Tócalos, Padre bendito, para que tu nombre sea glorificado en medio de ese matrimonio. Glorifica tu nombre, Señor, derramando tu sangre preciosa, Señor, sobre cada uno de los miembros de esa familia, Padre bendito. Sabemos que tú eres grande y eres santo, sabemos que tú tienes el poder para romper cadenas y ataduras, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Así pues, hermanos de mi corazón, pues ojalá que una vez más que esta reflexión nos haya llegado a lo más profundo, podamos haber entendido este proceso, y me gustaría de alguna manera que tú compartieras tu opinión con respecto a lo que acabamos de decir. ¿Crees que es algo imposible de lograr siguiendo a Jesucristo? ¿O qué es lo que tú opinas con respecto a eso? A ver, quiero escuchar de ti, de lo que hay en tu corazón con respecto a esta reflexión, y así pues todos vamos a ir aprendiendo, ¿no es cierto? Y también te invito a, si deseas comunicarte conmigo, puedes hacerlo a través de, no solamente a través de aquí de Shalom Revolución Radio, sino que también a través de mi página, el hermano René Alvarado, aquí en Facebook, o también en nuestra página de Hablando de Dios. Y para aquellos que también están viéndonos a través de YouTube, también los invitamos, pueden escribirnos, hacer un comentario abajo y también darle un clic de like si te ha gustado. Y luego también mi correo electrónico, si lo quieres apuntar ahí, es todo junto y todo con minúsculas. Es el hermano René Alvarado @elpoderdeDios.org. Una vez más, hermano René Alvarado @elpoderdeDios.org. Y con mucho gusto voy a estar compartiendo contigo la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Así pues que qué tremendo, ¿no? Ya estamos a punto de llegar a la Semana Santa y pues a experimentar ese proceso en nuestras vidas, ¿no? El proceso. A mí siempre me ha impactado mucho de toda la Cuaresma. Lo que más me ha impactado es ese Jueves Santo, donde Jesucristo nos lleva a la Eucaristía, él lava los pies. Pero lo que más me impacta es cuando reflexiono sobre su pasión. Cómo es que ahí en ese proceso, ¿sabes qué es lo que más me impacta? Es que cuando leemos, por ejemplo, en Lucas 22, Lucas 22, versículos 19 y 20, donde está instituyendo la Santa Eucaristía, le dice a sus apóstoles: este es mi pan y todo lo demás. Pero en el 20 dice: y este es el cáliz de mi sangre, que será derramado por cada uno de ustedes. Y se los da a beber y les dice: pues hagan esto en memoria mía. Ahora, hay que entender que en la cena de la Pascua habían 4 copas de vino que tomaban. Y la última copa que tomaban, la 4ª copa, era la copa más amarga. Y esa es la copa que Jesucristo le da a sus discípulos, pero que él no toma. Porque la copa que él va a tomar es la copa de la cruz del Calvario, donde derrama su sangre. Qué interesante. Ahora, lo que es más impactante de todo esto es que cuando está en el momento del huerto del Getsemaní, recuerda, a sus apóstoles les dice: tomen
todos de Él, porque esta es mi sangre que será derramada por cada uno de ustedes. Y en el huerto del Getsemaní, Jesucristo dice: Padre, para ti todo es posible, aparta de mí este cáliz amargo que estoy a punto de beber. Imagínate, se lo da a sus discípulos, no la toma, la última cuarta copa no la toma Él. Y en el huerto del Getsemaní le dice al Padre: Padre, yo no quiero beber esa copa, para ti todo es posible, apártala de mí, Señor. Y luego reconoce de que ese es el propósito de su venida. Así que esa última copa la toma derramando su sangre en la cruz del Calvario. Mira, eso es bien interesante, es bien profundo todo esto. Es bien profundo. Me cuesta entender cómo es que muchos, aún llamándose carismaníacos, no creen todavía en ese proceso de Jesucristo en la cruz. Como leíamos, fue la semana pasada, antepasada, en una de las lecturas del domingo, donde nos decía Pablo que nosotros predicamos a un Cristo y este crucificado. No podemos otra vez darnos un brinco sin atravesar la cruz, sin atravesar el sufrimiento. Y todo para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Y esta pasión de Cristo en esta cuaresma que se nos acerca, yo creo que es un buen momento para que nosotros reflexionemos sobre nuestras propias vidas y podamos darnos cuenta nuestro propio proceso desde el día que, no solamente que fuimos bautizados, ¿no? de niños, pero en el momento en el que tuvimos ese encuentro personal con Cristo. Quizás en un retiro, una misa de sanidad, no sé qué, en qué parte tuviste tu encuentro personal con Cristo. Y desde ese momento hasta acá, ¿qué ha sido tu trayectoria? ¿Hacia dónde, hasta cuánto has subido y en dónde te has mantenido? Y cómo es que en medio de todo eso has dejado que sea Cristo el que vaya acompañándote a cada instante de tu vida. Y te voy a ser honesto, y no sé si ya lo he compartido algunas veces con ustedes, pero después de tantos años que he tenido en el servicio en diferentes ramas, como les dije anteriormente, han habido momentos también en que he tenido bajones y he querido tirar la toalla, porque es lógico, es parte de mi propio proceso, es parte de mi caminar en Cristo. Y me he dado cuenta que no es necesariamente las veces que he caído, sino las veces que he dejado que Él me vuelva a levantar. Y aquí estoy, dando testimonio del poder y del amor de Cristo. Así es que te invito, pues, hermano de mi corazón, a que nos sintonices todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Y si todo va bien, creo yo, con nuestro hermano Marcos de Revolución Shalom Radio, si todo va bien, el próximo martes a las 9 de la noche se va a retransmitir este programa. Así que te invito a que nos acompañes. Acompáñanos y juntos alcancemos almas a los pies de Cristo Jesús. Así que, hermano de mi corazón, que el Señor te bendiga. Los amo en el amor de Cristo y ojalá que juntos podamos alcanzar y llegar a esa victoria. Para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Aleluya, gloria. El Señor me los bendiga, hermanos. Sintonízanos en www.revolucionshalom.com. Tocamos música que trae gozo y paz a tu corazón.